Frecuencia vibratoria elevadísima. Elevadísima, se lo garantizo. Así que felicítense. ¿No te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, Vicky. Yo siempre tuve la certeza, eso que te da la intuición, la seguridad que no tenés un basamento que puedas explicar, pero la certeza de que yo viví en la época de Merlí, que viví en tu tierra, pero no tengo ninguna comunicación con él ni nada, pero tengo esa seguridad de que en algún momento practiqué la magia. Totalmente, claro que sí, que pudiste haber estado así. Yo tengo un alumno que él está estudiando el oráculo celta, que es contador, licenciado en Administración de Empresas, trabaja en Banco Central, es economista. Fíjense que nada que ver, no es ni terapeuta, ni holístico, ni espiritual, nada, es católico, pero es decir, y está estudiando el oráculo celta porque él siente esa sensación de haber vivido en la época de Merlín, la siente y no lo puede explicar. Bueno, esto que te pasa a vos, Vicky, le pasa a mucha gente, y seguramente si viajás a Gran Bretaña, a Gales, Escocia, Irlanda, bueno, todo lo que es Gran Bretaña y Irlanda, vas a sentir como que ahí ya estuviste, como que ya viviste una vida ahí. Bueno, esas son las reminiscencias que nos quedan de vidas pasadas, que a veces uno lo siente como lo siente Vicky, como un déjà vu, decir, ay, pero yo esto siento como que ya, como que lo conocí, o viví, o lo hice, o ahí estuve. Bueno, ese déjà vu que sentís es justamente porque sí, dalo por hecho, eso tuviste una vida pasada y que quizás hasta capaz que lo conociste a Merlín, capaz que fuiste doncella o cortesana de la corte del rey Uther Pendragon o el rey Arturo, o fuiste, no sé, la dama de llaves de Igraine o de Ginebra, qué sé yo, no sé, o fuiste vos una maga, una hechicera, una alquimista. Eso es lo que siento yo, como que es algo familiar, porque no es de ahora. Yo soy grande, pero esto lo siento desde los 15 años más o menos. Sí, es la época que es la época, es decir, en la adolescencia, ¿no es cierto? Cuando la mujer empieza a menstruar y se empieza el desarrollo del cuerpo hormonal y demás, se empieza a desarrollar el cuerpo astral, nuestro cuerpo astral, que son las emociones y los sentimientos, y ahí en ese desarrollo uno comienza a dejar de ver algunas cosas y a empezar a sentir otras. Entonces, sí, dalo por hecho, Vicky, es un déjà vu que seguramente es parte de tus vidas pasadas. Es difícil corroborarlo, aún con registros akáshicos, porque también, o sea, uno puede hacer una apertura. Sabemos que en el akasha se guarda toda la información de todas las almas. Y abrir registros y hacer una lectura de los registros akáshicos, pero no siempre es precisa y no siempre se pueden ver todas las vidas pasadas de todas las almas. De hecho, fíjense que muchos de nosotros estudiamos maestros ascendidos y que conocemos cuántas vidas, no llegan a 10 de las 777 encarnaciones que las almas tienen hasta ascender. Y si nosotros no conocemos todas las vidas de todos los maestros ascendidos, es porque fehacientemente no podemos saber las vidas y todas las encarnaciones de las almas. Es dificilísimo, y ni siquiera podría asegurarles que son 777.
O sea, yo lo he estudiado, esto muchas veces se sabe, hay libros, se enseña, pero es decir, tampoco a ciencia cierta podemos saber, porque si no, ¿por qué ciertos maestros ascendidos tuvieron siempre vidas o se conocen encarnaciones solo masculinas o solo femeninas, siendo que hay una dualidad sexual, ¿no? O sea, como que nacemos en diferentes sexos en cada vida. Y sin embargo, a Saint Germain no se le conoce ninguna vida como mujer. Entonces es como que también todo, ¿por qué? Porque se conocen algunas de las vidas, ¿no es cierto? Sabemos que fue Cristóbal Colón, que fue William Shakespeare, que fue un montón de personas célebres en la historia, pero no podemos afirmar concretamente de que a lo mejor no haya tenido una vida como mujer. Es decir, ni siquiera podría afirmarles, yo que soy muy estudiosa, podría afirmarles que fue Saint Germain fue Merlín o Merlín Saint Germain. Ni siquiera me atrevería a afirmarles eso, como les decía. ¿Se dan cuenta? Porque todas estas cosas son muy imprecisas, son muy metafísicas, entonces no podemos afirmar. Nosotros sabemos que Jesús fue Jesús, porque nació, tuvo una vida, está escrito en los libros sagrados, en la Biblia, en el Corán, en el Talmud. Es decir, sabemos que Jesús nació, pero más allá después que si Jesús tuvo otras cosas, hizo otras cosas, o sea, sabemos muy poco en realidad de la misma vida de Jesús, sino que existió y vivió. Y se conoce poco, no se conoce demasiado. Uno parece que es mucho, pero no, fíjense que no es tanto, no es mucho. Así que bueno, vamos a continuar con Merlín, que es el tema de este encuentro, ¿no? Les estaba hablando de la enamorada, que es la diosa Niniana, o Nimue. Se la conoce más como Nimue. En el oráculo de Merlín está, pero se las voy a mostrar, porque el oráculo de Merlín justo no quiero desordenar las cartas del 1 al 50 para que después ustedes puedan elegir. Y también anótense una carta del 1 al 45 para saber el oráculo celta, a ver qué carta eligen. Y acá está la carta de Nimue en el oráculo celta. Se los pongo así para que lo... A ver si hace un poquito de sombra. Es decir, Nimue tuvo un rol muy importante en esta historia artúrica merliniana para unar a los dos, a Rey Arturo y Mago Merlín. Porque Nimue fue quien hizo, por eso es que Nimue se la conoce también como la Dama Blanca del Lago, como la diosa blanca, es una diosa celta Nimue, y ella tuvo un rol importantísimo porque junto con Merlín fue la forjadora de la espada Excalibur. Por eso es que en sus manos, cuando ustedes vean una imagen de una diosa con Excalibur en la mano, esa es la diosa Nimue. Excalibur no la creó ningún, ¿cómo se llama? El herrero, ningún herrero, no la forjó un herrero. Esa espada no fue forjada por un herrero. Esa espada fue forjada en el lago de Avalon. ¿No? Entonces, es el conjuro de magia de Merlín y para el rey Arturo. O sea, es el conjuro de magia entre Nimue y Merlín para el rey Arturo. O sea, Arturo iba a sacar esa espada clavada en la piedra, que justamente se hizo con un conjuro, y eso lo iba a convertir en el rey de Gran Bretaña, primer rey unificador del Imperio Británico. O sea, ¿cuál fue la misión más importante de Arturo y de Merlín? La de Merlín fue primero empezar a trabajar con el padre, o sea, con el rey Uther Pendragon. ¿Para qué? Para hacerle caso a todos los pedidos que Uther Pendragon le pedía a Merlín, porque era el asesor. Vendría a ser como hoy un jefe de gabinete.
o un asesor presidencial, un consejero presidencial. O sea, le hacía caso, intercambiaban ideas, es decir, uno le pedía y el otro hacía, ejecutaban y viceversa. Ahora, ¿Merlín se podía oponer a los pedidos de Uther Pendragon? No. Oh, imposible, no cabía esa posibilidad, no la tenía Merlín. Porque recordemos que una de las versiones del nacimiento de Merlín, algunas dicen que tiene los poderes superpoderosos y sobreterrenales porque la madre había sido engendrado Merlín con un diablo, pero yo eso no lo creo. Yo creo que eso es leyenda, eso es místico. Yo creo más bien en la versión de que era un hijo, ¿cómo se llaman los hijos estos bastardos? De que la madre había tenido una relación clandestina con el hermano del rey Uther Pendragon y de ahí nació Merlín. Por eso es que Merlín nunca tuvo padre, como se dice, padre terrenal, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí es como que, bueno, Merlín comenzó a trabajar de asesor, de consejero, de hechicero, de mago, para la corte del rey Uther Pendragon, porque seguramente ahí habría algún chanchurrio que ocultar, por así decirlo. Algún favor que ocultar. No lo podemos corroborar, pero es una de las versiones del nacimiento de Merlín. Una de las tantas que hay, porque les aclaro que hay muchas. Entonces es como que si Merlín era un sobrino no reconocido, bastardo del rey Uther Pendragon, más allá de los poderes que tenía, ¿por qué no lo iba a contratar el rey? De alguna manera también le hacía un favor a la madre, ¿no? Le compraba el silencio. Claro, aparte guardar silencio, además, imagínense que casi lo mismo hace el rey Uther Pendragon para el nacimiento de Arturo. O sea, al fin y al cabo, Arturo es un hijo no legítimo, por eso la bronca, el odio de Morgana, otra gran bruja mala, es decir, y poderosísima. Los poderes de Morgana sí que eran recontrapoderosos. Es decir, ¿por qué no quería a su medio hermano Merlín? Porque era el bastardo y ella era hija legítima del matrimonio. Ella tenía que haber heredado y no heredó nada. Morgana, porque Morgana era hija de Igraine y del conde Patrick de Gorlois. Los españoles dicen la traducción Gorlois. Si ustedes escuchan que dicen Gorlois o Gorlois o algo así, se escribe Gorlois, se escribe, pero se pronuncia Gorlois. Es afrancesado. Patrick de Gorlois. Era el conde, el cual era el esposo de Igraine. No sé si conocen la historia, si no se las voy a contar. Estaba el rey Uther Pendragon y era viudo, ya se había quedado viudo en una fiesta de Pentecostés que se hizo en su castillo, en el castillo de Tintagel. Tintagel o Tintagel, es igual la pronunciación, de las dos formas, inglés-castellano. Y entonces estaba el rey y va esta señora Igraine, que ella también tenía un cargo importante, no sé si era condesa o si era esposa del conde, condesa. Iba Igraine con el marido y la vio el rey Uther Pendragon y se enamoró a simple vista, o sea, le flechó y le dijo: Merlín, haceme algo para que yo pueda pasar una noche de amor con Igraine. Y Merlín no se pudo negar. Ahora bien, les voy a hacer un planteo que es bastante discutido esto. Merlín hizo el conjuro para que el rey se pareciera físicamente, adoptara el rostro del conde y pudiera ingresar al castillo de Igraine e Igraine no lo reconociera porque el rey fue tan astuto que al conde lo mandan a la guerra y de hecho lo matan en batalla. O sea, el conde nunca más volvió. El rey se ocupó de mandarlo al frente de batalla a combate para que no vuelva. Entonces cuando Uther Pendragon entra al castillo de Igraine,
La otra no lo reconoció, o sea, no es que dijo, ah, sos el rey Uther, no, dijo, hola querido, mi amor, ¿cómo estás? ¿Volviste de la guerra? Vamos a hacer el amor. Y ese conjuro puede ser visto como magia negra. Muy bien, Virginia. Muy bien, Virginia, que está sintiendo con su cabeza. Sí, porque fue en contra de la voluntad de la otra persona. Fue en contra de la voluntad de las leyes de la creación de Dios. Engaño. Fue un engaño, pero tenía un propósito. O sea, el propósito y objetivo que tuvo Merlín en su vida fue criar al rey unificador del Imperio Británico para que cesara las guerras, para que se descubriera el Grial y un montón de cosas cambiaran en el Imperio Británico y el Imperio Británico pase a ser lo que todavía hasta el día de hoy es. Y además para cumplir con el Dharma. Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, por eso Merlín no ascendió, Merlín no es maestro ascendido. Merlín no ascendió en esa vida. Porque Merlín hizo muchas cosas que obviamente iban en contra de la voluntad de Dios. Para empezar, Merlín no era católico. Era pagano. Había dos grandes divisiones. O sea, Merlín era un druida, fue uno de los últimos druidas celtas. Merlín era un mago atlante de encarnaciones de magias de Atlántida y Lemuria. O sea, Merlín ya venía a esos poderes. Nadie puede tener esos semejantes y tremendos poderes sobreterrenales tan fuertes y tan grandes que tuvo Merlín como en esa vida. O sea, Merlín ya venía, ya se sabe que Merlín fue un mago atlante y demás. Entonces, es como que, a ver, esos poderes Merlín los desarrolló y los activó en la vida y encarnación como mago Merlín. Pero que en realidad tampoco se llamaba Merlín, pero no importa, dejémoslo ahí el tema, ¿no? Porque es bastante largo entrar en debates. Pero hizo muchas cosas de que quizás pueden ser mal vistas a los ojos de que si es mago blanco o mago negro. Porque muchas veces en la vida hacemos cosas que por ahí uno sabe que es hacer el bien, el mal para uno, pero el mal de otros, o el mal de otros y el bien de uno. Y es lo que le tocó hacer a Merlín. En definitiva, ¿trabajó para la luz? Sí, porque fue para crear a Arturo. Si no se hacía ese acto de amor, tampoco nacía Arturo. O quizás, no sé, estaba escrito así, estaba escrito que tenía que ser así. Y recordemos que Arturo sí es encarnación del maestro El Moria, ¿no? Director de todos los gobiernos del mundo. Por eso es que viene la unidad del Imperio Británico, ¿sí? Y de hecho asciende el maestro El Moria como británico, o sea, vivía en la India, en Darjeeling, ¿sí? Junto con Kutsumi, pero las cartas y los manuscritos que dejó, que están en el Museo Británico, él asciende como británico, por supuesto muchos siglos después, desde ya, ¿no? 15 siglos después, 13 siglos después, perdón. ¿Se dan cuenta? Vendría a ser como en la historia católica el papel que tuvo que desarrollar Judas Tadeo. Totalmente. Sí. Es decir, tuvo un propósito, porque igualmente alguien lo iba a entregar a Jesús, alguien iba a decirle dónde estaba Jesús, o sea, o lo iban a encontrar igual. Es decir, no iba a pasar, Jesús ya sabía que iba a ser entregado. Entonces, de alguna manera, bueno, Judas cargó con la culpa, ¿no? Judas Iscariote cargó con toda la culpa, pero ya estaba escrito, era parte de la historia. Era parte de la historia, o sea, no se pueden cambiar ciertas situaciones históricas. Y con respecto a lo que decías, Vicky, del tema de lo cristiano-pagano, o sea, existía, por supuesto, ya en pleno auge el cristianismo. Es decir, ya en el siglo VI, cuando nace Merlín, ya el cristianismo estaba bastante avanzado. Ya el imperio romano, ¿no? Venía, el imperio celta en decadencia total y por completo,
casi ya borrado el imperio celta, el imperio romano muy avanzado, y el cristianismo ya, imagínense que ya existía el Papa, ya existía el Vaticano, ya existía Roma, ya existía un montón de cosas del cristianismo. Entonces, fuera de lo que era el cristianismo, para el Papa o para el mundo católico, todo lo que no era cristiano era pagano. O sea, esto del paganismo son otras culturas, otras religiones, otras creencias que no fueron reconocidas por la Iglesia Católica, que no significa que no tengan que existir o que no hayan existido. De hecho, muchos monjes o obispos católicos que luego fueron santos fueron muy discutidos, como por ejemplo San Patricio. O sea, este video queda grabado y va a YouTube y hay muchas cosas que no me gusta decir. Yo soy muy estudiosa de la vida de San Patricio. Muy. Les podría decir muchas cosas de San Patricio. Y no quiero que quede grabado en un video público, porque la Iglesia Católica hay muchas cosas que no reconoce, como también de San Benito. Y de San Benito también, otro santo, que bueno, tenían poderes sobrenaturales. De San Benito sí me animé y escribí el libro, El mágico poder de San Benito. El mágico poder de San Benito. El sitio web, elmágicopoderdesanbenito.com, y en Facebook también, del Mágico Poder de San Benito. Y acá en este libro yo escribí muchos conjuros y formulaciones alquímicas de exorcismo, protección, que jamás fueron escritas en ningún libro. Por eso les dije, me animé a dar a la luz, a sacar a la luz conjuros de exorcismo que nunca jamás se publicaron en ningún otro libro. Lo cual a muchos curas no les gustó, a muchos obispos no les gustó, y aunque el abad de la abadía de San Benito de Victoria, el abad Carlos, me bendijo el libro, pero con, digamos, los monjes benedictinos con ciertas miradas de que, bueno, de la Iglesia Católica como que no puede concordar la magia con el catolicismo. Y yo les digo, ¿acaso en la Biblia no existieron los magos? ¿Acaso cuando nació Jesús no fueron 3 magos? Y eso es bíblico, y no fueron 3 magos a verlo a Jesús, que en realidad eran muchos más, solo llegaron 3, que ni siquiera en la Biblia dicen 3, sino que llevaron 3 ofrendas. Por eso se deduce que son 3, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque sabemos que está el cuarto mago Astabar y que en realidad era toda una caravana de muchos magos. 3 pasaron a la historia como los conocidos. Esto es como todo, ¿no? A la luna, viste, llegan Aldrin, Collins y Aldrin era, ¿no? O sea, ¿cuántos de los astronautas eran? 3. 2 pisaron la luna, el otro pobrecito ni nos acordamos, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Collins era uno, ¿no? El otro, ¿cómo se llamaba? Armstrong y Aldrin, creo que Aldrin se quedó adentro, que bueno, me lo acordé de casualidad, pero es decir, es como todo, ¿viste? Uno pisa y es el primero y el pionero, el segundo por ahí nadie se acuerda. Son los que salen en la foto. Los que salieron en la foto, tal cual. Después veremos si la foto era real, si el alunizaje era real y toda esa historieta. Eso es otro tema, otro capítulo, que también hay mucha gente que dice que eso fue mentira. Pero, es decir, los magos y la magia existieron siempre, son parte de la Biblia y de los libros sagrados de las 3 religiones abrámicas. Se menciona la magia, se mencionan magos y se habla, es decir, no puede ser posible de que el mago es opuesto, el mago es pagano, ¿entendés? Y mago no es cristiano, el mago no es católico, pero por supuesto que sí, si muchos santos fueron magos. San Benito fue un mago, San Patricio fue un mago, San Cipriano fue un mago, qué sé yo cuántos santos les podría hablar que fueron grandes y poderosos magos, alquimistas. Sino cómo tenían el poder de reconstruir un objeto. No sé, imagínense, si nosotros ni siquiera lo tenemos, o sea, que agarro esto, se rompe y hago así y está enterito de nuevo.
Ninguno de todos nosotros que estamos acá en este encuentro tenemos ese poder, o al menos que me lo digan si alguno lo tiene. Eso es alquimia. No solamente que Un eran manejo magos. completo de la energía. Manejo completo total de la Total. energía, de las fuerzas, las 4 fuerzas de la naturaleza, ¿entendés? Y los elementales, que son quienes te unen esas formas y te reconstruyen las partículas, porque en definitiva todo es energía. Entonces esas partículas pueden ser total y absolutamente reconstituidas, como Excalibur. O sea, crean y forjan en el lago Excalibur, entre Nimue y Merlín. Cuando Arturo tenía 15 años, un día, bueno, estaban en una batalla, qué sé yo qué, uno de los hermanos, porque recuerden que Arturo lo criaron unos campesinos, ¿no? O sea, Merlín lo instruye, pero lo van criando unos campesinos. Arturo no se crió en el castillo, ni en palacio, ni en ningún lado. Arturo se crió en el campo. Y entonces, un día en batalla va, porque el hermano se había olvidado la espada, y él vio una espada por ahí en el bosque, en la piedra, fue y la sacó, o sea, así como nada, como que me como un chicle, un caramelo, o tomo agua. Era natural para él, porque obviamente él tenía esos poderes, esos dones. Y era Y flaquito. era flaquito, después se desarrolló, fue uno de los reyes más jovencitos que tuvo la historia, uno de los más jóvenes. Era flaquito porque Merlín lo tenía, viste, salto en rana y cuerpo a tierra todo el tiempo. O sea, Merlín lo hacía correr, ejercitarse, nadar abajo del agua, o sea. Y entonces, es decir, en batalla, cuando ya el rey es grande, le cortan en pedazos Excalibur. Y el rey lo que hace es juntar los pedazos e ir luego al lago de Avalon, y nuevamente la diosa nimiana o Nimue reconstituye Excalibur. Es decir, esa misma reconstrucción de Excalibur es lo mismo que, por ejemplo, hizo San Benito con la famosa criba de barro, cuando la criada que estaba arando el trigo, es decir, separando los granos de trigo, entonces se le rompió y San Benito le dijo, no llores más, y la reconstituyó. O sea, dense cuenta con las lágrimas de la criada. Es decir, el tema del elemento agua, ¿no? Y las emociones siempre entran en juego en la alquimia sagrada. Dense cuenta de que, y que de ahí, entonces, esa criba, como la criba es un círculo, como si fuese una olla, para que lo entiendan, como un colador, donde se seleccionaban los granos del trigo. Entonces, como San Benito la reconstituye, era de barro, el barro se caía y se rompía. Entonces San Benito la reconstituye y imagínense la criada y todo el pueblo y todo el mundo, cómo hizo ese milagro que unió los pedazos de barro de la criba. Y entonces colgaron la criba en la puerta de la iglesia. Y de ahí es que nosotros colgamos la medalla, el círculo de San Benito, en la puerta de la casa, de una empresa, de donde sea. Porque el primer círculo que se colgó fue la criba en una puerta de una iglesia. ¿Se dan cuenta? Como a veces las cosas están todas asociadas y relacionadas. Y San Benito fue un poderoso mago, pero por favor. Eso se lo discuto a cualquier monje, cura, quien sea. El único santo que hacía exorcismos. Además, también, por supuesto. Por eso es que yo dije, me animé a escribir un libro con conjuros en latín que fueron ocultos. Estamos en la nueva era de Acuario, basta de ocultismo, las cosas tienen que salir a la luz y tienen que llegar a las personas que tienen que llegar, a las manos de la gente que tiene que realmente hacer un exorcismo o una protección o una limpieza fuerte, una limpieza poderosa. Entonces, bueno, basta ocultismo, ya se acabó, basta, o sea, necesitamos sobre todo las mujeres este empoderamiento y esta energía de reivindicar también todo lo que es la energía sagrada divina femenina, que tantos siglos fuimos relegadas y dejadas de lado, borradas de la historia, es decir, porque no hay papas, pero no hay papisas, sacerdotes, pero no hay sacerdotisas, o sea, es como que brujos, magos pasaron a la historia.
Las brujas, las magas, las quemaban, las mataban, las descuartizaban. Entonces, basta, stop, ya se acabó. Ahora, como mujer, tengo todo el derecho y el poder para escribir y publicar aquello que fue oculto durante siglos por muchos hombres. Eso es lo que yo pienso, siento y hago. O sea, esa es mi coherencia como profesional y mujer espiritual, es decir, hacer, decir lo que siento, pienso y hago. Y se acabó. Y chavo, el que le gusta bien y el que no le gusta que siga su camino, porque yo hasta ahora voy a seguir viviendo. No tengo ningún problema. Patricia, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién? ¿Dónde está? Virginia. Capaz que es una pavada, no sé, pero ¿cuál sería la diferencia entre brujo y mago? Ninguna pregunta es una pavada, porque siempre una pregunta es un disparador y es un concepto nuevo que a lo mejor los demás lo pueden tener o no, o aclarar, esclarecer. La diferencia entre el mago o maga es igual, por favor, magues no, o sea, mago, maga, es la persona que practica la magia o a veces también la alquimia, pero por lo menos la magia, es decir, que domina los poderes de la magia. Magician, del griego, viene del arameo, del griego y luego del latín, ¿sí? O sea, el mago o maga, es igual, puede ser masculino o femenino. Bruja, la palabra bruja significa mujer sabia. Viene del inglés, de la sumatoria de dos palabras. Woman, que es mujer, ¿alguien sabe bien inglés? Porque la palabra es witch, Sí, ¿cierto? witch. Sí. Witch es la conjunción de dos palabras, mujer sabia, mujer inteligente. Entonces, bruja es mujer inteligente o mujer sabia. Esa es la diferencia. Para quienes les interesen las brujas y las cosas de brujas, tengo el oráculo de brujas. Ay, qué lindo. Oráculo de brujas. También son 50 cartas en donde viene primero un relato explicando de la historia un poco de las mujeres brujas, quienes eran, quienes fueron en la historia. Hoy todas nosotras seríamos brujas porque estamos hablando de temas que las mujeres no podían hablar, que las mujeres no podían estudiar, que las mujeres no podían hablar en público, las mujeres no podían manejar dinero, ni hablar de votar porque eso es de hace un siglo, o sea, en la antigüedad no tenían ni voz ni voto, las mujeres no tenían derecho a ir a ningún lugar de estudio, o sea, no existían las universidades, pero los hombres se reunían y estudiaban y las mujeres no, entonces todo eso estaba prohibido. Por otra parte, existían las mujeres sanadoras, las mujeres parteras, las chamanas, las hechiceras, que preparaban hierbas, lo que hoy sería medicina oleopática, homeopática, alopática, aromaterapia, las mujeres que eran aromaterapeutas, como por ejemplo María Magdalena, que fue condenada. ¿Por qué? Porque era una mujer muy sabia, hablaba y escribía 5 idiomas, hebreo, latín, arameo, griego, y se me escapó uno. En esa época que no le era permitido. No tenía permitido. Por eso es que con los años y los siglos fue condenada, porque la mujer no tenía permitido leer y escribir, ni tampoco comerciar, y ella era gran empresaria, había heredado. Es decir, el marido se casa por la fortuna de María Magdalena y lo mata al padre, y luego el marido muere y ella termina heredando al final la fortuna del padre. Era muy, muy, muy adinerada. Era hija del segundo matrimonio de la misma madre de Lázaro y Marta, ¿no? O sea, era una hija del segundo matrimonio. La madre había quedado viuda, Eusebia, y se casa en segundas nupcias con el papá de María de Magdala. Entonces, es como que la mujer no tenía permitido hacer todo eso,
y por eso es que, bueno, con los siglos ella fue condenada. Con los siglos porque Jesús no la condenó, todo lo contrario. Muchos de los discípulos, como por ejemplo Juan, Tomás, no recuerdo bien qué otros, porque Mateo ya sabía leer y escribir, porque Mateo era publicano y sabía leer y escribir, sumar, restar. Mateo y otro más, había dos nada más que sabían leer y escribir, y los demás, Jesús le pidió a María Magdalena que les enseñara a leer y escribir, y aprendieron justamente a leer, escribir, sumar y demás, con María Magdalena, menos Pedro, que Pedro se negó porque Pedro la odió siempre a María de Magdala. Pedro nunca quiso aprender a leer y escribir, porque no quería aprender a leer y escribir con ella, ni tampoco lo hizo por su cuenta porque era tan duro, una roca, por algo le pusieron roca. Así que las mujeres, entonces, las mujeres brujas, imagínate hoy una mujer partera, o sea, obstetra, que una médica que trae un bebé al mundo, una obstetra, hoy es normal, natural, pero hasta no hace más de 2 siglos atrás, 3, 4 siglos, eran quemadas en la hoguera porque se consideraba que era una bruja. Increíblemente, increíblemente, y ni hablar de las que preparaban las hierbas y bueno, les daban un té, un ungüento, eran asesinadas porque eran brujas. Sí, Vicky. Por ejemplo, yo desde muy chica que me gustó todo eso de curar con palabras, y le pedí a mi mamá que me enseñara a curar el ojeado, después aprendí a curar quemaduras, después aprendí a curar verrugas, así fui adquiriendo un montón de cosas. Lo puedo hacer ahora, Por porque supuesto. en esta época hubiera sido quemada 1000 veces en la hoguera. Pero no Y te quepa ninguna duda. mal a nadie, no se perjudica a nadie, al contrario, uno lo hace Claro. con la intención de ayudar. Claro, claro que sí, es decir, hoy, por eso, No es uno, es el poder del universo, del Dios creador. totalmente, o sea, hoy tenemos, bueno, eso también es muy importante lo que estás diciendo, los poderes no son nuestros, o sea, nosotros somos un canal de luz nada más, los poderes son del creador, ¿no? O sea, los poderes son de Dios. Quien no quiera creer en Dios, en algún Dios de alguna religión, bueno, una conciencia superior, una conciencia, es decir, suprema, bueno, una energía poderosa suprema, porque no toda la gente cree en Dios. Aunque Dios es Dios, Dios es eso, Dios es una energía poderosa suprema, ¿no? O sea, es eso, es, digamos, la perfección total y absoluta del universo, de la creación, eso es Dios. Porque parece como que todo es mágico, todo es raro, todo es perfecto, todo es absolutamente en estado de perfección. O sea, ¿quién hace que los planetas giren? ¿Quién hace que las cosas en el universo se sostengan? ¿Quién hace? O sea, eso es una cosa que es decir, es una energía suprema poderosa, no podemos negar, o sea, existen millones de soles, millones de estrellas. Ahora hay quienes dicen que vienen seres de, digamos, intergalácticos y demás, sí, de otras constelaciones, otras galaxias, o sea, no somos los únicos en el universo, eso no hay ninguna duda. Aunque el hombre siempre piensa que es el único, viste, ombligo del universo, pero bueno, no, existen otras formas de vidas extraterrestres desde ya. Entonces, sí, las mujeres hasta hace no mucho, ¿no es cierto? Porque hasta hace 4 o 5 siglos atrás, tenemos que estar hablando del año 1500, 1600, hasta el 1700, o sea, la Inquisición duró siglos, o sea, y la Iglesia Católica justamente se ocupaba de matar a las mujeres. Hay una serie, una película en Netflix que está muy buena y muy interesante, que se llama Aquelarre. Mírenla porque trabaja un actor argentino, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es española, es una película española, y muestra
cómo las mujeres eran perseguidas, apresadas y asesinadas, torturadas, por el simple hecho de que no podían estar solas, no podían vivir solas porque los hombres se habían ido a la guerra. O sea, no podían mantenerse, cosechar y no podían reunirse alrededor del fuego, a cantar, a bailar. Todo eso también estaba prohibido. Y porque hacían eso, las mataban. O sea, simplemente porque se reunían, es decir, como una reunión que nosotros ahora en vez de hacerla virtual podría ser una reunión presencial. Bueno, nos matan a todas porque estamos en una reunión. Porque no querían que se empoderaran. No querían que se empoderaran y el morbo de los hombres, de que ellos creían que ellas necesitaban tener sexo con un hombre, es decir, el hombre necesitaba tener sexo con las vacas, con las cabras, con las ovejas, con quien sea. O sea, de hecho así nace la sífilis, porque el hombre empieza a tener sexo con los animales y un montón de enfermedades venéreas que se detonan en esos siglos porque los hombres tenían sexo con una mula, con lo que sea, o sea. Entonces, ellos no podían entender de que las mujeres, no solamente que no necesitaban a un hombre para vivir en paz, sino que si sus maridos iban a la guerra, y ellas, ¿por qué no podían ser felices? ¿Por qué no podían vivir una vida libre, con tranquilidad y hacer sus cosas? Entonces, era la famosa celebración del Shabbat, y está genial porque el tipo se hace todo el morbo y la película y dice, y cuéntenme cómo les hacía el diablo cuando el diablo aparecía, qué les hacía. Y entonces ellas le pescan la vuelta al tipo y empiezan a decirle, y me lamía acá, y me gemía, el diablo nunca se les aparecía, o sea, al final, bueno, no les cuento el final, pero obviamente es trágico, así que está interesante, aquelarre, como un montón de películas y de series que muestran cómo era la vida y las persecuciones de la Iglesia Católica, en las persecuciones de las mujeres, ¿no? O sea, las matanzas de tantas mujeres que hicieron en toda Europa y en todas partes, o sea, en todas partes, no solamente en Europa, porque acá en América también las indias eran sometidas, violadas, asesinadas, maltratadas, también, o sea, muchas indias, chamanas, curanderas también, o sea, les cortaban el cabello, las maltrataban, o las tenían como esclavas, es bastante similar. Algunas las mataban, como por ejemplo a la indiecita Anaí, pero bueno, no me quiero ir mucho del tema, quiero que volvamos otra vez, retomemos Merlín, porque a mí me encanta hablar y contar, y si no nos vamos del tema de Merlín. Y Alejandra me convocó para hablar de Merlín. Bueno, igual está muy interesante todo, Patri. Bueno, genial, entonces me alegra que les guste y que les parezca interesante. Vamos a abrir para las preguntas. Belkis, preguntas. Bueno, primero, antes que las preguntas, díganme un número del 1 al 50. A ver los que presentes que están por ahí, quieren participar para elegir una carta del oráculo de Merlín. Yo 23. Vamos de a una. A ver, Vicky, que cantó primero. Vicky. 23. 23. 23. Ahora te la muestro, primero te la leo. El profeta legendario. Merlín fue mago, hechicero, alquimista y profeta. Su habilidad y talento han dejado un legado. Siembra para cosechar. Belkis, ese es su mensaje. Sembrar para cosechar. El de Vicky el mío era el número 18. ¿Quién dijo, Rosa? No, ¿Quién Vicky es el 18? El que leíste recién es de Vicky. ¿Y el 18 quién? Yo, Belkis. Belkis. Belkis, 18 es la luna, que es un arcano mayor, la luna. En este caso es la luna llena.
Maleficios, enemigos ocultos, el bien y el mal existen. A todo lo malo le quito poder. En mi mundo solo el bien y el amor triunfan. Atención, Belkis, porque esta carta de Merlín, ¿sí? Esta carta te puede estar indicando dos cosas. Que vos misma sepas discernir el bien y el mal, y que también, Rosa, cerrás por favor el micrófono. Gracias. y que también te cuides de los enemigos ocultos, o sea, mucha protección. Pero recordá que, como dice la carta, en mi mundo solo el bien y el amor triunfan. Bueno, Gracias. ¿quién más? ¿Quién sigue? Roberto, número del 1 al 50. Buenas noches, gracias, el 23. Pero ya dijeron 23. Lo dije Entonces- yo, Ro. Entonces el 32. 32. ¿Escuchaste lo que dije de la carta 23 antes? No, no mucho, estaba un poco distraído. Ah, Estaba bueno. acá entendiendo, pero... ¿Estabas ahí si te estoy mirando? No, sí estaba, pero es que estaba ocupado escuchando y ocupadito, pero... La carta 32, primero te la leo y después te la muestro, ¿sí? Es el castillo de Tintagel. En la playa, debajo del castillo, está la cueva de Merlín, a la cual solo se podía entrar dominando las aguas del mar. Confía. Te muestro la carta para que veas que está arriba, ves el castillo de Tintagel, ves que está Merlín ahí en la playa y ves que ahí esa es la entrada a la cueva. Entonces, lo que te está diciendo Merlín acá en este mensaje es que confíes. Y por otra parte, a la cueva de Merlín solamente se podía acceder cuando bajaba la marea. Entonces, el agua y el mar son las emociones. Atento con las emociones, porque las emociones son fluctuantes. Obviamente la luna rige las mareas, el mar, la luna domina las aguas, pero atento con tus emociones, concéntrate, direcciona tu energía y no te disperses tanto, porque si no, no focalizás la energía. Hay que hacer foco. No podemos estar haciendo 20 cosas al mismo tiempo porque dispersamos la energía y eso nos produce estrés, un agotamiento tremendo. Y después decís, estoy baja de energía, o estoy bajo de energía. Y porque ocurre que uno mismo baja la frecuencia. ¿Entendés, Roberto? Sí, señora. Muy Gracias. bien. Virginia, número 30. 30. El unicornio mágico. ¿Te gustan los unicornios? Sí. Es una bella criatura mitológica que acompaña al mago. Brilla siempre con luz azul de poder y resplandeciente luz blanca de pureza. Crea. Y está el unicornio ahí, ¿ves? Con Merlín. Qué hermoso. Gracias. Rosa, ¿qué número? 16. 16, otro arcano. El arcano de la torre. La torre del castillo. Círculos mágicos, hechizos y espíritus de luz. Merlín tiene el don y el poder para realizar lo imposible y revertirlo todo. Te muestro la carta de Merlín ahí con la torre, ¿sí? Ahí. Muy bien, Alejandra. El 17. 17, la estrella. La estrella, que también es un arcano mayor. En este caso la carta es la estrella de esperanza. La ciencia de los astros, espíritus y la escritura de las estrellas.
la luna y el sol con toda la luminosidad. A brillar, Alejandra, a brillar. Es lo que dice acá el mensaje, ¿eh? A Gracias. brillar. El mensaje 17 es mi 16. número. Gracias. ¿Es tu número? Sí. 17, San Patricio. ¿Quién más? 17. ¿Quién más? Están por ahí, están ocultos. Estoy viendo ahí 2 ocultos. Bueno. Ahora, Rosa, ¿dijiste? Sí. Sí. ¿Me podría mostrar de nuevo el mío? Porque ¿El yo número no... de El 23. ¿23? El profeta legendario. Lo voy a volver a leer porque Roberto también lo había elegido y no lo escuchó. El profeta legendario dice: Merlín fue mago, hechicero, alquimista y profeta. Su habilidad y talento han dejado un legado. Siembra para cosechar. Entonces, no esperen. Cuando la gente dice, bueno, sí, que sea la voluntad de Dios. Sí, está bien que sea la voluntad de Dios, que se cumpla, pero sin acción no hay reacción. Si no haces nada, no te va a venir nada. ¿Sí? O sea, que no esperen que te vayan a tocar el timbre. Uno tiene que hacer, movilizar, hacer, sembrar para cosechar, dar para recibir. ¿Me podrías mostrar la carta? Que no la vi. Ah. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora digan una del oráculo celta. Muchas gracias. Del 1 al 45. Yo ya la tengo, 45. Están todas desordenadas estas. Un lío, espera, vamos a ver. 45. Sí. La Wicca. Ah, La polaridad energética y los ciclos lunares con... ¿Quién me pidió la Virginia? no, Virginia. La Wicca celta. Bueno, ¿y quién dice que no es celta? Dicen que es pagana. Pagano, como lo expliqué antes, es todo lo que no es cristiano, católico, así que todo es pagano. Pero en realidad es la triple diosa, ¿no es cierto? O sea, la triple luna es la triple diosa Hécate, ¿no es cierto? Es las 3 versiones, la doncella, la mujer y la anciana, digamos, por eso es la Wicca, ¿no? O sea, esta Wicca que está ahí atrás, ahí adelante, perdón. Y por otra parte son las 3 lunas, porque la cuarta sería la luna negra, la luna nueva, que es la que no se ve. O sea, son las 3 lunas que se ven. Y tiene también el símbolo del pentáculo, con los 5 elementos. Muy bien. ¿Quién más? Gracias. Yo el 08. 8. El conjuro de magia, Mago Merlín y Rey Arturo. El conjuro de magia de Excalibur. Ahí. ¿Quién dijo? ¿Vicky o Belkis? Vicky. La 8. ¿Belkis? Del 1 al 45, Rosa. 30. Rosa 30. Uh-huh. 30. Mira, cuando está caliente, sácatelo. Está todo en la mesa ya lo otro. Lo revolví porque estaba baboso. 30, Rosa. La sacerdotisa de Avalon. Magia y energía femenina ancestral. Rosa, carta 30. Belkis, ¿qué número para el oráculo celta? ¿Cómo? 43. No, Rosa, ¿dijiste algo? Muchas gracias, muy amable que estén siempre. Ay, muchas gracias. 43.
Belki, Sí. 43. La estrella del Enaris, la estrella del Ben, que es la estrella de las hadas. ¿La conoces? Es la estrella de 7 puntas. Nunca la había visto. Mira, Bella. la estrella se la conoce como la estrella de las hadas. Es la famosa estrella de 7 puntas que concede los 7 deseos y abre también las 7 puertas de los 7 reinos de Dios. Se la llama estrella del Ben o estrella del Enari. Busco trabajar y que se me abran los caminos en Claro. salud Sí, espiritual. claro, por supuesto, claro. Pedile a tu hada madrina, conectate con tu hada madrina. Sí. Después, si querés, podés tener una consulta conmigo para saber tu hada madrina, el color de tu hada madrina, todo lo que quieras saber. También doy el taller de las hadas, ¿no? La fiesta de las hadas. Dale. Pero conectate, visualiza, busca una estrella de 7 puntas. Si te fijas en mis redes sociales, yo estuve posteando hace unos días un gráfico que es de fondo negro como estrellado y hay una estrella de 7 puntas color violeta. Y puse que es la estrella de los ángeles y de las hadas. Bueno, gracias. La estrella de las hadas, buscala en las redes sociales mías que la vas a encontrar. En este caso, en la carta, es una estrella entrelazada en un bosque, ¿no? Pero entrelazada porque obviamente, nada, porque es una simbología celta. ¿La conocía? Sí, No. la estrella no, pero sí me llama lo que es celta, las montañas. Se ve que en alguna vida estuve caminando por las montañas. También, claro, como Vicky, también, las dos. Sí, tal cual. ¿Quién falta? Roberto, Oráculo Celta y Alejandra, ¿no? Sí, Virginia, señora. Ya está, a mí Sí. me dijiste que era la Wicca. Ah, cierto. Roberto, Con el número 28 estoy coincidiendo ahí con Vicky. Tenía el 8 y ella Pero lo el- dijo primero. pero el Estamos iguales. Cerrá, por favor, el micrófono. Belki. Siempre te mano de mano, Roberto. no, yo lo escucho bien, ¿eh? Yo lo escucho perfecto, pero Roberto, la 28 ya le eligieron. Otro número, decí. El 15. 15. Para no repetir, así todos ven otras cosas y no repetidas. Me esperen porque el oráculo Z está todo mezclado, no. 15. Ah, mira qué interesante, justo con la temática de hoy, que bueno, no llegamos a hablar mucho del tema del Santo Grial, pero este encuentro en vez de 3 horas tendría que ser, imagínense que el diplomado lo doy en un año de clases, o sea, es largo, ¿no? O sea, muy largo. La carta es la de Sir Galahad, que es el caballero del rey Arturo, la carta que eligió Roberto, y que también a lo mejor tenés alguna conexión, ¿no es cierto?, con los caballeros del rey Arturo, porque Sir Galahad, ven que tiene en la mano el Santo Grial, ¿no es cierto?, fue quien descubrió el Grial en el famoso pozo de agua, porque lo había guardado ahí, esto creo que se los dije al principio, en encarnación anterior, o sea, en una vida pasada anterior, como José de Arimatea, cuando llevan la copa de Jesús, o sea, el grial, la famosa copa que Jesús usó en la última cena, la lleva junto con María hasta Glastonbury y ahí José de Arimatea la guarda, la esconde adentro de un pozo de agua. Ese pozo de agua tiene la tapa, la famosa vesica Piscis, la simbología, y entonces allí Sir Galahad es uno de los caballeros del rey Arturo que descubre el Santo Grial. Es decir, no es que lo descubrió, sino que lo reencontró, porque en una vida pasada él mismo lo había guardado ahí. Así que fíjate, Roberto, que quizás esta carta también te conecte con cosas de vidas pasadas.
presta atención a esos déjà vus que podés tener, que habrás escuchado que acá algunas otras compañeras del encuentro lo han relatado y contado, como Belkis y Vicky, que han contado que tienen déjà vus, reminiscencias de vidas pasadas. Así que presta atención a tus experiencias, a cosas cotidianas, Roberto, que por ahí pasás por algún lugar y decís, o ves una foto, un video, y decís, esto me parece conocido, aunque en esta vida no estuviste. ¿Entendés? Y por otra parte, esta carta, digamos, junto con esta, ¿no es cierto? O sea, son las cartas del Grial, están hablando de una energía sagrada femenina de poder. O sea, es la energía femenina y taquiónica, ¿no? Las dos energías de transubstanciación, de poder transformar. Entonces, a lo mejor necesitas alguna energía o alguna fuerza superior de luz, algún ser de luz, inclusive a Jesús también podés invocarlo, porque obviamente él fue quien usó esa copa, ¿sí? Para convertir el vino en la sangre. Conectate con Jesús también para que puedas encauzar un poquito tu vida y solucionar algunos problemitas que estás teniendo. Algunos, por no decirte unos cuantos. Parece que acerté, ¿no? Por tu risa. No, sí, pero más que eso, es como el deseo, el querer hacer tantas cosas como todo a la vez. Como todo estoy en este... Acordate, hacer foco de a una cosa concentrado. Concentrado, porque la dispersión es una fuga energética. Entonces después quedás agotado, cansado y no hiciste nada. Sí, es cierto, hay momentos en que trata uno de una cosa a otra, y a la final como que nada se da, como que dice uno, bueno, ¿aquí qué? Pero sí, gracias por el consejo, enfocarme. Eso estoy tratando últimamente de hacer, irme enfocando en ciertos, y tomar a Jesús como mi maestro. Eso ya lo tengo decidido y no sé, ya que quiero preguntar, ¿puedo tomar a Jesús y a la Virgen María o como mis dos maestros principales? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y no solamente sumale también, en este caso, a José de Arimatea. Recordemos que José de Arimatea, además de haber sido un gran empresario de la época, amigo del emperador y demás, fue quien asistió cuando a Jesús lo crucificaron. José de Arimatea fue el que ayudó a sacar a todos los discípulos. Y quien acompañó en su barco, porque como era un gran empresario, ¿no? Tenía flota de barcos propios y demás, y en su barco la llevó a María, o sea, la madre de Jesús, la llevó a María junto con otros discípulos, apóstoles, y la llevó, digamos, en todo el camino por el Mediterráneo hasta el peregrinaje, ¿no? Llevando el grial, o sea que conectate con la Virgen María, Madre María, o sea, con Jesús y con José de Arimatea, que algo te están queriendo decir. Bueno, gracias, porque mira que todo se va relacionando, últimamente todo se va relacionando, va enfocándose hacia lo mismo. O sea, hay una guía que me está llevando, porque he venido desorientado, como se dice, pero ya vengo encajando, enfocando en algo muy especial. Muy bien, por algo estás aquí, felicitate que estás acá compartiendo este encuentro. Roberto, ¿dónde vivís? Yo vivo en Acevedo, Huila, Colombia, al sur del país. Sí, colombiano. Sí, ok, señora. creía que eras mexicano. No, señora, colombiano es. ¿Quién nos queda? Alejandra, ¿no? Alejandra, número para Oráculo Celta. La número 11. Número 11, otra carta maravillosa que es la diosa del Grial. Ahí la tenemos.
a la Divina. diosa celta del Grial, la guardiana del Santo Grial. Esta imagen, mírenla bien, creo que nunca la deben haber visto en ninguna red social, ni en Instagram, ni Facebook, ni en internet, ni en ningún lado. ¿Esa cara no es de María Magdalena? No, es la diosa del Grial. Esta imagen, así como la diosa del Grial, la dama del Grial, está en el libro Los Zafiros del Moria, escrito por el maestro el Moria. En el libro Los Zafiros del Moria habla mucho de la cultura celta, las leyendas artúricas, la vida de San Patricio. Incluso cita y menciona que la Virgen María, cuando van a Irlanda, cuando llega a Irlanda, dice que, imagínense que eso fue aproximadamente en el año 60 después de Cristo, más o menos años 60, llega María digamos, a Gran Bretaña en general. Y dice que ahí en Escocia y en Irlanda iba a nacer en Escocia, porque en realidad San Patricio nació en Escocia, no en Irlanda. Luego fue obispo, pero nació en Escocia y se llamaba Irwin cuando era chico, o sea, no llamaba Patricio ni Patrick, era Irwin. Y María dijo que en unos años iba a nacer un niño que iba a ser un gran seguidor de Jesús. No pasaron ni 300 años, imagínense, solo 300 años y nació San Patricio, ahí mismo donde dijo María, las predicciones de María. No sé si sabían esto. Yo les dije que era muy estudiosa de la vida de San Patricio, doy las clases y obviamente el oráculo celta está consagrado al mago Merlín y a San Patricio. Hay gente que me puede haber criticado diciéndome de que San Patricio va en contra de la cultura celta. Bueno, pues que critiquen. Yo hago lo que quiero, es mi oráculo, está creado por mí. O sea, me llamo San Patricia, a mí me guía Patricio, es mi santo, aunque existe Santa Patricia, que fue ayer, 25 de agosto, Santa Patricia de Constantinopla, pero a mí me rige San Patricio, estoy muy marcada por San Patricio, siempre desde chica. Es increíble la conexión que tengo siempre con San Patricio. Y en el oráculo celta hay muchas cartas relacionadas con San Patricio. Y está consagrado este oráculo a San Patricio. Patri, discúlpame que te pregunte. Esperá, San San Patricio, el trébol Shamrock y la cruz de San Patricio. 3 cartas del oráculo celta relacionadas con San Patricio. Sí, Ale, ahora sí. San Patricio y San Alejo, ¿tienen algo que ver o no? No tengo idea de San Alejo. Ah, está bien. Me quedó esa duda. No tengo Divinas ni las idea cartas. Divinas las tres cartas que mostraste de de San San Patricio. Patricio. Sí. O sea, por eso les decía... Te preguntaba porque buscando San Patricio me apareció San Alejo, que no sabía que existía y no sabía si tienen alguna relación. Que yo sepa, no sé Está ni bien. quién es San Alejo. Y también ligado con San Benito. Por eso es que te preguntaba, porque digo, por ahí sabías. Yo no Tampoco. sabía tampoco, nunca lo había escuchado. Son casi contemporáneos, o sea, casi, digo, un siglo y medio de diferencia, en aquella época no es nada. San Benito nace en el año 485, o sea, prácticamente siglo V, y San Patricio siglo IV, o sea que son casi santos contemporáneos, pero obviamente en Europa, pero en 2 lugares totalmente diferentes, pero casi contemporáneos, ¿no? Por supuesto, sí, como muchos de los santos de esos siglos, de los primeros siglos del cristianismo, con lo cual esos santos eran mucho más... Su vida y su misión y propósito de seguir la vida de Jesús es muy honorable, ¿no? O sea, chapó, porque son santos que no es el cristianismo de hoy. Bueno, el de hoy no sé si es mejor o peor. O sea, la verdad que es discutible también si es mejor o peor. Pero en el de aquellos siglos era un cristianismo muy puro,
muy puro, obviamente. Si hacía 300, 400 años que había existido Jesús, estaban muy cercanos, ¿no es cierto?, a la vida del cristianismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más, Alejandra? ¿Alguna pregunta? Virginia, Rosa, Vicky, Belkis. Yo tenía una, pero yo me la olvidé. Estaba Les esperando. dije, ¿qué les dije? Les dije que se la anoten, porque cuando te viene a la mente algo, o sea, les dije anótenlo, anoten. Yo voy a tratar de comunicarme contigo para tener una charla más extensa, si puede ser. Belkis, podés tomar clases, o sea, a ver, mi metodología de trabajo es de dos maneras, o sea, consulta, uno puede hacer una consulta personal, obviamente se puede hacer una consulta, hago varios tipos de consultas, hago el estudio Tu Color Personal, se os dije al principio, que eso es una metodología creada por mí, también se puede hacer, que ayuda mucho al propósito de vida de cada persona. Eso es una consulta. Otra consulta es también para sanación holística, para abrir registros akáshicos, para ver un poco qué es lo que está pasando con tu vida y que dónde está la problemática, digamos, en la consulta salen, afloran las cosas que hay que cambiar, sanar, modificar o fortificar o fortalecer. Por un lado las consultas, por otra parte las clases. Por supuesto que hay un montón de cursos, que doy cualquier cantidad de cursos, diplomados. Además de ser especialista en colores, como les dije al principio, de haber creado el método del color comunica, que justo el banner lo tengo acá, pero por ponerle los magos, el banner del color comunica lo mandé para allá, lo corrí y lo puse para allá. Pero bueno, ahora después les mando a todas las que me pidan, me buscan por Facebook o por Instagram, Patricia Gallardo FB en Facebook, Patricia Gallardo Comunica en Instagram, o el teléfono de WhatsApp está publicado por todos lados, me lo piden, les mando las redes y todos los datos. Y por otra parte, entonces los cursos y diplomados que doy, o sea, doy un montón de cursos, un montón de diplomados. Bueno, diplomados muchos no, doy de los arcángeles, o sea, el oráculo de los arcángeles, doy el curso de los arcángeles y doy el diplomado, que es un diplomado de 2 años, el primer año es el primer nivel, es un diplomado de ángeles y de arcángeles. Es un diplomado súper, súper completísimo y realmente hay gente que ya es angelólogo o angelóloga, si lleva muchos años con los ángeles y los arcángeles y conmigo aprenden cosas que no habían aprendido nunca. Honestamente, hace 3 días que vi la propaganda de esta charla o de esta reunión, sí, y me enganché. No conozco mucho tu historia, que la voy a buscar porque no tuve tiempo. yo creí que era sobre Belkis, que hace años tengo una señora Belkis también que me sigue en las redes hace años, pensé que eras ella. Te confundí. No, yo es la primera vez, hace 2 o 3 días que lo vi y ya mandé mensaje y todo a ver cómo poder engancharme. Buenísimo, bueno, o sea, clases doy, imagínense que doy un montón de cosas, doy el curso de las gemas, de los chakras, de los 12 chakras, para que aprendan a alinear y a trabajar los 12 chakras, no los 7, sino 12, que es importante trabajar y alinear los 12, y doy cursos, bueno, del oráculo celta, solo del diplomado de alta magia y alquimia, que sería Mago Merlín, con la parte celta. O sea que fíjense, del oráculo de los arcángeles también doy un curso corto de arcángeles, nada más que de los 8 arcángeles del oráculo y el ángel guardián, y después el diplomado extendido. O sea, doy cursos cortos y cursos largos, ¿sí? También doy el curso de prosperidad y abundancia, que son 6 meses. Doy un montón de cursos. Algunos cursos por ahí son tipo talleres de un día, de 2-3 horas, pero eso ustedes ya están para estudiar en profundidad, porque ustedes ya no están para